Buenos días para todos. Me disculpo por la tardanza, pero tuvimos problemas técnicos. Pero bueno, aquí estamos todos aprendiendo con esta problemática del trabajo en casa y precisamente ese es el tema del que vamos a trabajar. Vamos a mirar cómo esa transformación digital de las empresas, cómo podemos incluso las plantas de producción empezar a hacer, adaptar tecnología para en esta transformación digital poder hacer cosas desde la casa, para poder hacer controles remotos, trazabilidad de producto. Entonces, mi nombre es Rubén Valencia, director del Clúster Moda y Fabricación Avanzada. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, del Clúster Negocios Digitales y del Clúster Moda y Fabricación Avanzada, agradecemos el interés y buena acogida por la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual. El nombre de la charla es Manufactura Inteligente, oportunidad para lograr manejar a distancia la planta de producción. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial. Juntos nos recuperamos. La invitación a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en www.camaramedellin.com.co y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante la conferencia se tendrá habilitado en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas teniendo en cuenta los siguientes criterios: que sean sobre los temas no agotados en la conferencia y que estén formuladas de manera general. Les pedimos que le den me gusta a las preguntas que irán siendo publicadas y las más votadas serán las que se responderán por los expositores. La agenda será la siguiente. Primera conferencia a cargo de Sebastián Montoya Izaza, ingeniero físico, magíster en materiales funcionales, encargado de I+D y de la coordinación de proyectos de productividad industrial en Correlation. Bienvenido, Sebastián. Continuamos después con un panel de expertos en el que estará Sebastián y estaré yo, estará Juan Gonzalo Pérez, que es magíster en negocios internacionales, experto en gerencia y transformación ágil con tecnologías 4.0, director de transformación en Correlation. Continuamos luego con la segunda conferencia a cargo de Harold Franco, socio gerente general de InfoStrategy SaaS, ingeniero de sistemas con máster en administración de empresas, costos, planeación y consultor experto en plan de negocios y desarrollo de estrategias de TI, gestión de la transformación individual y gerencia de interventoría de proyectos. Después de la conferencia de Harold, pues tendremos ya preguntas del público. Es importante que, aunque aquí estamos del clúster moda y empresas de tecnología, queremos a través de este ciclo de conferencias, porque vamos a seguir las próximas semanas, inculcar toda esta transformación digital en las empresas relacionadas con moda y también otras empresas de manufactura. La idea es que si usted no ve que se esté dando ejemplos o se esté hablando directamente del tipo de empresa suya, empiece a hacer esas correlaciones de lo que se trabaja en una y otra empresa. Por ejemplo, las primeras charlas son acerca de metalmecánica, donde hay la maquinaria pues es muy costosa en relación a la mano de obra. En confección es diferente, aunque por ejemplo en tintorerías y lavanderías es muy similar el comportamiento de la relación entre el costo del capital invertido en maquinaria y el costo de la mano de obra en una empresa. Entonces hay que empezar a hacer estas correlaciones, empezar a mirar cuando el costo de los equipos se facilita más la automatización, cuando tenemos mano de obra pues que es relativamente más costosa, pero tenemos que empezar a inculcar la automatización, pues empieza a hacerse también esa reconversión y todo esto que vamos a ver aquí es aplicable en cualquier tipo de industria. Entonces, pues bienvenidos, no echemos más, hablemos más por aquí y que Sebastián comience con su exposición. Bienvenido, Sebastián. Hola Rubén, muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados y por suscitar este espacio de reflexión tan importante para nuestras empresas. Yo les voy a hablar un poco sobre algo que quizá muchos empresarios ya han escuchado, tiene que ver con las industrias 4.0, todas las oportunidades que esas metodologías, que esas herramientas y que esas estrategias pues permiten para las empresas
en situaciones, digamos, de normalidad y también en situaciones anómalas como la que estamos viviendo actualmente. En primer lugar, vamos a hablar un poco del contexto, después propiamente sobre algunos conceptos y estrategias claves de la industria 4.0 que creemos que se pueden aplicar de una vez de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Y vamos a hablar específicamente de un caso de éxito que hemos conocido y que nos puede enseñar mucho, digamos, de cómo enfrentar este tipo de contextos. Bueno, empecemos con el contexto. La situación actual es una situación que golpea especialmente fuerte a aquellas empresas que tienen esquemas productivos presenciales. Es decir, un banco, una tienda online, tienen todo su esquema productivo, digamos, de una manera no necesariamente presencial. Entonces, al llegar a una situación como estas, en las que se obliga a cerrar todas las empresas, todos los comercios, pues se ven menos afectadas. Ese no es el caso de algunos sectores de la industria que obligatoriamente tienen un esquema presencial. Estamos hablando, por ejemplo, de la manufactura, donde tenemos empresas textiles, el sector metalmecánico, el sector químico, no farmacéutico, digamos que tiene que parar al igual que los demás, papel, etcétera. El sector de turismo, lo que son hoteles, aerolíneas, se han visto bastante golpeados por este contexto. Y el entretenimiento que se da, digamos, de manera presencial, restaurantes, bares, cines, etcétera. Entonces, nos surge una pregunta y es: ¿qué estrategias podemos adoptar en este momento y con antelación para prepararnos, por un lado, mejor ante situaciones como estas, y por otro, para enfrentarlas de una manera pues más eficiente y lograr salir, digamos, más rápido y menos golpeados de ella? Vamos a hablar sobre tres conceptos básicos de la industria 4.0 y cómo se pueden aplicar a sus empresas. En primer lugar, la industria 4.0 es una nueva onda que se da, digamos, a lo largo de la última década en el mundo, de transformación de las empresas, de todos los sectores productivos, que aboga por unos, digamos, que tiene un centro digital o atravesado por las herramientas digitales bastante fuerte, y que busca, por un lado, una completa automatización de los procesos de producción. Ahí es cuando hablamos, digamos, de estas fábricas completamente automatizadas para la producción. La recolección de datos en vivo. Aquí los datos se vuelven una entidad central para la toma de decisiones, para la medición del desempeño de una fábrica, del desempeño de una gestión. Aquí aparecen conceptos como el Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, que se refiere a la interconexión que puede existir entre los diferentes puntos que generan datos, justamente, ya sea una máquina, ya sea una persona, ya sea un computador dentro de una industria o una empresa, y el análisis y la toma de decisión en tiempo real, es decir, utilizar todos esos datos que se van recolectando constantemente dentro de un esquema productivo, poder observarlo y con base en eso tomar decisiones en tiempo real, a medida que van ocurriendo las situaciones. Vamos a hablar de tres conceptos y estrategias. Por un lado está la gestión de sus datos. Todas las empresas, todas las industrias producen datos. Desde la empresa más pequeña que empaca confites hasta una empresa que ensambla computadores o carros o maquinaria industrial, todas producen datos. ¿Qué son los datos? Los datos pueden ser, por ejemplo, en un esquema productivo, el tiempo que toma un ciclo de producción. Si estamos hablando de un ensamblaje, el tiempo que toma ese ensamblaje. Por ejemplo, si se habla en el sector textil de cortes, por ejemplo, qué tanta tela se está utilizando por prenda. Eso es un tipo de dato que puede ser un indicador importante para la medición del desempeño de la empresa. Entonces, todas las industrias, sin importar su enfoque, producen datos. ¿Qué recomendaciones advienen, digamos, de la industria 4.0 y de la era digital? Primero, el almacenamiento de datos en la nube. ¿Por qué? Porque eso nos permite una ubicuidad, es decir, esos datos están disponibles para ustedes en cualquier lugar del mundo, desde que tengan internet y en cualquier momento. Tienen un riesgo de pérdida bajo, porque usualmente todos los servicios de almacenamiento de datos en la nube tienen sistemas de seguridad que permiten una copia
automática de todos sus datos con cierta periodicidad para que haya un riesgo, digamos, de pérdida menor, y unos menores costos debido a que, digamos, una alternativa al almacenamiento de datos en la nube es almacenar los datos en físico en su empresa, tener un servidor, unos discos duros. Eso requiere una infraestructura, un hardware, una conexión, equipos, por ejemplo, de ventilación, y eso pues tiene asociados unos costos mayores que el servicio de almacenamiento de datos en la nube. En segundo lugar, está el ingreso de sus datos, de los que generan en sus empresas, en sus esquemas productivos, a través de formularios en línea. Si bien idealmente la industria 4.0 apunta a, digamos, una conexión, interconectividad entre las máquinas, los operarios, los administrativos, los computadores, eso requiere una inversión importante en cuando es necesario tener sensores, actuadores, redes de interconexión, pues que lo permita. Sin embargo, una alternativa que puede ser más económica, que es más fácil de implementar, es el ingreso de datos a través de formularios en línea. Es decir, dentro de un esquema productivo, cuando una persona, un operario lleve a cabo una labor, puede reportar inmediatamente en alguna pantalla que tenga disponible, a través de un celular, de una tableta. Ahí está, digamos, la flexibilidad que nos ofrecen estas herramientas digitales, las características del ciclo productivo que acaba de realizar. Eso nos permite ir adquiriendo esos datos, irlos almacenando en la nube y ya pues trabajar con esos datos a posteriori. Aquí es muy importante reflexionar sobre lo que eso requiere. Si bien es una implementación muy sencilla, existen muchos servicios gratuitos, muchos de ellos para implementar formularios en línea a través de los cuales podamos adquirir datos esenciales, importantes de nuestra empresa. Es necesario pensar en una transformación cultural, porque esto requiere que el operario sea juicioso en reportar su trabajo después de cada ciclo. Entonces, aquí es donde es importante, nosotros no solemos tener una cultura de autorreporte muy fuerte, entonces es importante sensibilizar a los operarios y a los ingenieros y a todas las personas involucradas en el ciclo productivo de este tipo de herramientas. Por otra parte está la definición y la visualización de indicadores claves de desempeño. Estos son muy específicamente datos o variables medibles que nos digan cómo se está comportando la empresa. Si yo, por ejemplo, empaco confites, un indicador clave sería cuántos confites empaco por semana, por ejemplo. Ya dependiendo de la complejidad del esquema productivo, evidentemente esos KPIs, como se conocen en el medio, variarían, digamos, en su complejidad. Pero es muy importante que todas las empresas los definan, los tengan claros, sepan cuáles son las variables que les interesan. No es únicamente, como suelen pensar muchos empresarios, las ventas al final. Eso es, digamos, el último eslabón, ¿cierto? ¿Cuánto logré vender? Ese no es únicamente un KPI, ese es un KPI de gestión, ese es un KPI general de la empresa, pero hacia atrás hay muchos también involucrados, ¿cierto? Para yo vender tuve que haber logrado producir ciertas cantidades, para producir esas cantidades tuve que haber logrado transformar en una materia prima. Esa materia prima, siempre que ocurre una transformación, tiene asociada una eficiencia, es decir, del 100% de la materia prima, cuánto se logró convertir en un producto que se puede de hecho vender. Hay que cuestionar todo eso y establecer los KPIs de la empresa. Y la visualización se refiere a que gracias a que yo tengo almacenados los datos en la nube y a que estoy constantemente alimentando mis bases de datos con estos formularios en línea, puedo visualizar en tiempo real cómo está la producción de la planta hora a hora, semana tras semana, mes a mes. Por otro lado está el análisis. El análisis es todo un universo en sí mismo. Es una palabra pequeña, pero implica muchas cosas. El análisis de datos está transformando el mundo desde la industria metalmecánica clásica hasta las industrias de software y las industrias más contemporáneas. Y ahí existen muchas estrategias que se pueden implementar que obviamente dependen de las especificidades de su esquema productivo. Estos dos últimos puntos, tener unos KPIs claros y un análisis, son justamente lo que nos permite tomar decisiones bien informadas.
Es decir, decisiones que no tienen que ver con la opinión de alguien, es decir, yo creo que estamos llegando al máximo de nuestra capacidad para empacar los confites o para producir prendas de vestir, entonces deberíamos comprar una máquina, sino que esa decisión sea tomada con datos, sea tomada con la conclusión de un análisis con datos reales y concretos. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la estrategia de la gestión del mantenimiento. Muchas empresas del sector manufactura, realmente casi todas, idealmente deben contar con un plan o una gestión del mantenimiento. Esto, digamos, en la teoría clásica del mantenimiento se conocen estas curvas, como ven la curva azul oscura nos habla del gasto que yo decido tener para la prevención, es decir, en mi mantenimiento preventivo. Y evidentemente, si yo decido gastar mucho, o sea, si me ubico a la izquierda de esta gráfica, significa que estoy gastando mucho dinero en prevenir fallas en mis máquinas, pero al mismo tiempo mi gasto total para el mantenimiento es mayor. Si yo me relajo y más bien no prevengo ningún daño, simplemente pago cualquier daño en el momento en el que ocurra, o pago su reparación, entonces me ubico al lado derecho de la curva. En ese caso, también los costos asociados al mantenimiento son más altos, porque estas fallas inesperadas casi siempre tienen asociados tiempos de paro de máquina que no estaban previstos, o sea, paro en la producción, o incluso daños mayores. Cuando una máquina, digamos, cuando un fabricante de una máquina especifica que una parte debe cambiarse con cierta periodicidad, es por una razón. El daño imprevisto después de ese ciclo puede generar daños mayores en la máquina, lo cual puede estar asociado a costos mayores. Entonces, existe un punto óptimo para la gestión del mantenimiento entre lo que son las actividades de prevención y las de reparación, es decir, entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. ¿Cómo podemos entonces llevar a nuestra empresa a ese punto óptimo? ¿Qué herramientas 4.0 nos pueden permitir balancear un poquito esa curva en nuestra empresa? Por un lado, recomendamos una gestión Kanban digital del mantenimiento preventivo. La metodología Kanban existe desde hace mucho tiempo, desde los 70s. Es una metodología que nos permite tener una mayor claridad en la planeación de las tareas. Su equipo de mantenimiento va a saber claramente qué tareas debe ejecutar. Y si ocurre algo, si eventualmente ocurre una falla, el equipo se puede ajustar de una manera ágil, porque la esencia de esta metodología es que exista flexibilidad. Entonces se puede ajustar a esas tareas que van surgiendo, a esos imprevistos. Y en general, pues ayuda a tener una mayor eficiencia en la ejecución de las tareas de mantenimiento. Aquí la palabra clave es digital. Existen hoy en día muchas plataformas, muchas herramientas, muchas de ellas gratuitas que pueden utilizar para implementar la metodología Kanban en sus empresas, no solo para los equipos de mantenimiento, sino para otras áreas también, en una plataforma online que puedan proyectar en alguna pantalla a la que todos tengan acceso, que puedan ver desde su celular, desde una tableta en la planta, para estar constantemente, digamos, al tanto de cuáles son las tareas pendientes, cuáles son las que se están realizando y cuáles son las que están listas. En segundo lugar, es importante tener claro un repositorio de las actividades de mantenimiento preventivo, es decir, establecer una lista de todas las actividades de mantenimiento preventivo que se deben de llevar a cabo según las especificaciones del fabricante. Y por otro lado, tener un historial de las actividades cuando yo las realice, que es importante que sepamos y que exista una trazabilidad de cuándo se hizo y si se hizo de manera eficiente, e idealmente también quién la hizo. También aplica para el mantenimiento correctivo. Si bien uno no planea el mantenimiento correctivo, es decir, no existe un repositorio de actividades de mantenimiento correctivo, sí es importante que exista un historial. Aquí de nuevo, la recomendación es online, en la nube, es una base de datos más que puede estar conectada justamente a los formularios que discutíamos en la estrategia anterior para estar alimentando constantemente estos repositorios y el historial. Y por último está el registro y el análisis de fallas. Es importante que cuando se dañe una máquina, quede registrado que se dañó. Quede registrado cada vez que una falla ocurra, porque eso nos permite, por un lado, hacer análisis de recurrencia, mirar si la máquina se está dañando más de lo que debería ser o cada cuánto está ocurriendo, el impacto que eso tiene en la producción, es decir, cada vez que una máquina falla,
eso afecta a la producción, puede disminuir, puede parar completamente, necesitamos saber cuál es ese impacto y se puede hacer una estadística que nos permita establecer las características de esa falla e incluso intuir la causa de la falla de la máquina. Esto es importante porque eso nos permite justamente conversar con los dos puntos anteriores. Estas son estrategias que ocurren, digamos, de manera retroalimentada. Mi análisis de cuando ocurre una falla, yo lo alimento a un sistema, yo lo reporto en una base de datos, eso me permite hacer un análisis y decir, por ejemplo, esta falla está ocurriendo o esta aguja de una máquina se está rompiendo cada 3 meses. Entonces yo debo hacer un ajuste en mi repositorio de actividades de mantenimiento preventivo para cambiarla cada 2 semanas, cada 2 meses y 15 días, por ejemplo, para prevenir, digamos, el fallo. Y eso ajusta, evidentemente, la gestión Kanban, o sea, ya la planeación día a día o semana a semana de las actividades de mantenimiento preventivo que deba realizar. Al mismo tiempo, cuando un operario realiza una actividad de mantenimiento preventivo, reporta en este repositorio online los resultados de ese mantenimiento y puede poner, por ejemplo, una anotación: observo que tal parte de la máquina está desgastada. Si ese registro no se hace, no se puede prevenir una falla porque no se tiene esa información. Entonces es importante que todas estas estrategias del mantenimiento conversen entre sí. Perfecto. Por último, tenemos una estrategia que tiene que ver con su conocimiento. Un valor muy importante que tienen las empresas no es solo el producto final que venden, sino el conocimiento que hay detrás de ese producto. Todas las empresas producen conocimiento. De nuevo, desde la empresa que empaca confites hasta la que ensambla naves espaciales, todas producen conocimiento porque a través de la experiencia de desarrollar su actividad productiva van adquiriendo, digamos, elementos que les permiten optimizar ese esquema productivo. Entonces, una de las claves de la onda 4.0 es la centralización, la documentación y la centralización de ese conocimiento. Estamos hablando de que en su empresa existen formatos, existen manuales de equipos, existen cartas de procesos, diagramas de flujo, material de entrenamiento, todo tipo de documentación. Existen también estas bases de datos que contienen todo el historial de sus actividades de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo, de las fallas de sus máquinas, de los KPIs, ¿cierto? Estos indicadores claves de desempeño. Y todo eso en muchas empresas suele estar desarticulado, regado. Es importante que esa información esté centralizada, que exista nosotros lo llamamos, puede ser un hub, una plataforma, idealmente en la nube, de nuevo, por la facilidad que tiene de acceso, para que ustedes puedan hacer, pues no solo tener un acceso rápido, sencillo, ágil a esos documentos, sino, por ejemplo, para facilitar procesos de onboarding cuando llegan nuevos empleados, cuando hay que entrenar un nuevo operario. Por ejemplo, muchos formatos que se implementan en plantas de producción tienen que ver con chequeo, por ejemplo, de elementos de seguridad. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta que debe cumplir ciertas características esos formatos, digamos ya por la regulación en sí misma, deben ser digitalizables y algunos de ellos requieren firma digital. Estamos hablando, por ejemplo, de revisión de los extintores en una planta de producción, ¿cierto? Que por ley debe haber extintores. Quien diligencia ese formato y mira que los extintores, cuenta los extintores y miran que no estén vencidos, debe firmar ese formato, eso lo deben guardar. Entonces, digamos, a menos de que se implemente una estrategia de firma digital a través de una tableta, a través de un celular, hoy en día se puede hacer de muchas maneras, digamos, ya guardarlo de manera digital sería lo ideal, en ese caso, pues para cumplir la norma. Estamos hablando aquí de centralización de la documentación y es muy importante que exista una estrategia de documentación. Como les comentaba, muchas empresas no la tienen. Muchas empresas simplemente van haciendo, van trabajando, pasan los meses, pasan los años y logran optimizar sus procesos, logran mejorar muchas cosas, logran maximizar su rentabilidad y nada de eso queda registrado. Ese es su conocimiento, ese es su know-how, como se conoce también en el medio, y es importante que quede documentado. Entonces es un llamado pues a la importancia de contar con una estrategia de documentación, idealmente que sea digital.
Perfecto, vamos a hablar sobre un caso de éxito. Es una empresa con la que hemos trabajado que ha implementado algunas de estas estrategias de las que hemos hablado, que hemos mencionado, y que nos dimos cuenta de que no lo esperábamos, pero nos dimos cuenta de que logró, digamos, hacer frente a esta situación, a esta crisis causada por el coronavirus de una manera muy eficiente. Estamos hablando de la empresa Exco Tooling Solutions. Esto es una empresa mecanizada industrial que queda en la zona franca de Río Negro. Es una empresa mediana con unos 60 empleados, variable dependiendo del número de operarios que estén en planta. Y tiene varias estrategias digitales en marcha, entre ellas recolectan datos de la planta, utilizan mucho estos formularios en línea. Sus operarios tienen al lado de cada máquina una tableta donde pueden entrar la información, por ejemplo, cuando ocurre una falla la pueden reportar inmediatamente, o la eficiencia de algún ciclo específico. Con esos datos se realiza un análisis constante, tienen una gestión de Kanban digital, utilizan una herramienta para la planeación, el seguimiento y el control de calidad de las tareas recurrentes. Tienen una estrategia ya montada muy grande para la gestión digital del mantenimiento, y tienen el Hub, una plataforma a la que pueden acceder donde está todo centralizada, toda la documentación. ¿Cuál fue la consecuencia de la crisis? Básicamente el cierre total de la planta de producción. Cerrar las puertas, todos para la casa. En esa situación, por ejemplo, el gerente de operaciones nos decía, si no tuviéramos esta estrategia digital vigente y una metodología de trabajo ágil, ahí se refiere a esa metodología Kanban para la planeación y el seguimiento de las tareas recurrentes, el impacto de esta crisis podría haber sido mucho mayor. ¿Cuáles fueron las estrategias que se implementaron entonces después del cierre de la planta? Por un lado, esta planta cuenta con un área de CNC, de maquinado por computador, ¿cierto? Son las máquinas que se manejan a través de un computador para que unos robots, digamos, sean los que fabrican. Hola. Hola Sebastián, ¿puedes hablar nuevamente, por favor? Perfecto, tuvimos ahí un lapsus. Ya estoy de vuelta. Listo, gracias. Listo. Entonces, como les comentaba, esta planta cuenta con un equipo de programadores para el área de maquinado por computadora. Estos programadores tuvieron que irse también para su casa. Sin embargo, gracias a que se cuenta con una estrategia digital para planear sus actividades y hacerle seguimiento a sus actividades, además ellos tienen un acceso remoto a la documentación de apoyo y a un repositorio de códigos en la nube. Este grupo de empleados pudo seguir cumpliendo sus labores desde casa, esta vez prestando ese servicio a plantas que tengan también áreas de CNC en otros países donde todavía no se ha declarado una cuarentena obligatoria. De esa manera, la empresa pudo seguir prestando servicios o tercerizando un servicio a empresas de otros lugares y pudo, digamos, asegurar así unos ingresos durante esta situación. Aquí es muy importante ese acceso remoto a documentación de apoyo. Como ya habían muchos programadores trabajando desde casa y ya se estaban prestando servicios a otros países, fue necesario contratar nuevos trabajadores, nuevos programadores, porque ya no daban abasto sencillamente, y todo el proceso de entrenamiento y todo el proceso para que ellos llegaran pues al punto ideal pues de producción se logra hacer gracias a que toda esa documentación está disponible a través de esta plataforma de centralización que llamamos el Hub. Por otro lado, tienen un repositorio de códigos en la nube, es decir, ellos ya han diseñado códigos para producir ciertas piezas, y a veces cuando es necesario hacer una pieza hay características que son similares y pueden programarse de una manera similar. Gracias a que ellos pueden acceder a estos datos a través de la nube, eso agiliza mucho más el proceso. No es como, es que te acuerdas que tal persona programó alguna vez una pieza similar, entonces es llamar a esa persona, vos te acordás cuando la programaste, tenés de pronto el código por ahí, sino que toda esta documentación ya está centralizada y se puede acceder fácilmente a ella a través de la nube. Por otro lado,
el equipo administrativo, gestión humana, ingeniería, pasó del esquema presencial a un esquema de teletrabajo de una manera relativamente eficiente y ágil. Ellos tienen acceso desde sus casas a toda la documentación y todos los datos de sus áreas, no tienen, digamos, únicamente acceso en el computador, en el puesto de trabajo. También tienen el sistema de Kanban digital para planear sus actividades semana a semana, y ellos implementan una metodología Scrum Agile, que quiere decir que se reúnen una vez al día por la mañana, 15 minutos, esta vez evidentemente online, y discuten todas las características de las tareas que hay que realizar en la semana o en ese día, todos los imprevistos que hayan surgido cara a cara. Eso permite que haya una transparencia en la planeación y en la comunicación, y que no sea, es que del área tal me dijeron que le dijera al área tal que tal cosa, sino que haya mucha más claridad en toda esa comunicación. Y por otro lado, una de las consecuencias de esta situación, que termina no siendo para nada negativa, es que las diferentes áreas de la planta pueden enfocar sus esfuerzos en estrategias de mejora continua. Debido a que la producción está parada por completo, es necesario, pues, si se van a seguir las actividades, se puede pensar en qué estrategias podemos implementar en este momento para mejorar nuestros procesos una vez ya se retomen las actividades. Esto es difícil de hacer cuando la producción es normal, porque está todo funcionando, hay que cumplir unas entregas, hay que cumplir unos indicadores de gestión, entonces no hay tiempo para la mejora continua. Usualmente en una empresa, las actividades recurrentes, lo que la gente sabe que tiene que hacer y que ya está planeado, puede ocupar un porcentaje muy grande del tiempo, un 70%. Los imprevistos que uno no planea, que simplemente ocurren, pueden ocupar el otro 30%, y no hay tiempo para estrategias de mejora continua. Eso es, digamos, lo que más relegado queda en el día a día. En una situación como estas, ese no es el caso. Estas estrategias de mejora continua adquieren una prioridad, y justamente gracias a que se puede facilitar la contratación y el entrenamiento de personal de apoyo que se requiera para llevar a cabo esas estrategias de mejora continua, o una disponibilidad de los datos para realizar análisis de productividad para los cuales antes no había tiempo, y tomar decisiones que puedan mejorar el esquema productivo, y ajustes al sistema de gestión de datos, por ejemplo, con la estrategia de mantenimiento. Cuando está funcionando la estrategia de mantenimiento, uno debe ser muy cuidadoso, no alterar características de todo ese sistema, porque en una empresa donde se realizan 400 actividades de mantenimiento preventivo cada 6 meses, si alguna parte del sistema se llega a caer, eso puede generar, digamos, un caos. Entonces, cuando ya un sistema de estos de digitalización está corriendo, es importante dejarlo correr, y en estos espacios de inactividad, cuando la producción está parada, o cuando hay vacaciones, o en un fin de semana, cuando, digamos, está el sistema quieto, es que se pueden hacer mejoras. Esa es justamente una de las estrategias que se implementó en este momento. Una conclusión es que, digamos, de toda esta experiencia que ha tenido esta empresa, muy positiva, es que gracias a que tienen una estrategia digital y una estrategia de documentación y de gestión digital, han podido asegurar la continuidad en las actividades de ciertas áreas, han tenido un menor impacto, digamos, de la crisis en sus ingresos, lo cual asegura también que puedan asegurar su nómina, al menos parcialmente, y pueden implementar estrategias de mejora continua, que es, pues, una oportunidad muy importante para las empresas en cualquier momento. La consecuencia es que estas estrategias permiten una protección de la empresa, especialmente en tiempos de crisis. No solo mejorar la productividad en tiempos de normalidad, sino proteger los frutos de su trabajo en situaciones como esta. Perfecto, muchas gracias por su atención. Yo creo que vamos a escuchar un testimonio y a pasar a responder algunas preguntas. Bueno. Tenemos, a ver si voy aterrizando ideas entonces con esta información. Nosotros en una empresa típica de confecciones, pues tenemos un área de diseño, desarrollo de producto, tenemos el área de corte y el área de confección. Si nosotros analizamos eso que estás escribiendo ahí sobre, venga, tengamos los datos almacenados en la nube en primer lugar, entonces uno debería pensar en que, bueno, ¿cómo hago para todo eso? Información de molderías antiguas,
porque vos decías ahorita que ahí a veces dicen, vea, es que esta referencia es parecida a esta otra, ¿y dónde es la otra? Si uno tuviera almacenado todas esas referencias que ha ido produciendo, diseñando, desarrollando en la nube, pues uno podría disponer de herramientas digitales o inteligencia artificial para que fuera esa misma herramienta la que buscara cuál es la que se parece a lo que yo quiero y me facilite entonces el diseño y desarrollo. O también supongo que cuando se hacen los moldes también puede haber información que se podría aprovechar de toda esa información acumulada y no tener que confiar en la memoria de la patronista o de la diseñadora, o que cambiamos de diseñadora, entonces se perdió toda esa información de cuál es la otra referencia que era parecida o de cuál es el molde que era parecido. O sea, si uno tuviera todo eso en un repositorio de moldes y de referencias, puede ser la foto de la referencia, de la foto de las camisas, la foto de los vestidos, habría forma ya actualmente con la metodología de la cuarta revolución de que un sistema, un programita me buscara cuál es la que más se parece y me sugiera, vea, utilice el molde de esta, que eso es lo que usted quiere. Si estoy equivocado, no en ese punto. No, para nada. Justamente eso puede ser una estrategia muy valiosa para las empresas del sector textil. Es decir, la ropa, las prendas tienen ciertas características que logran, por ejemplo, un mejor ajuste o que tienen que ver con alguna moda específica. Y es muy importante que cuando se tiene un logro en ese sentido, eso quede registrado. Y como vos decís, si ustedes tienen un repositorio donde todos esté ahí, no van a depender de que en planta en ese momento esté la persona, el diseñador que lo logró, que tiene esa experiencia, que tiene su conocimiento, sino que es una manera de volver a la empresa un poco también más independiente de lo que pueda pasar. Un diseñador se puede ir, pero su conocimiento hace parte del conocimiento de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera ese repositorio, bueno, con mis diseños, con los moldes para escoger moldes y no tener que trabajar tanto haciendo moldes nuevos, y también podría tener alguien encargado de investigar a las marcas que le estoy haciendo seguimiento, a la moda que está a nivel internacional, y yo tuviera eso también almacenado en algún lado, pues yo también podría tener un sistema que me empatara qué es lo que yo mejor he vendido y qué cosas similares a eso están saliendo en el mundo en las marcas más importantes, para que me guíe en la definición de mi próxima colección. Exacto, ahí estás hablando ya de análisis de datos. Es decir, una cosa es adquirir esos datos, guardarlos, almacenarlos de una manera, digamos, que permita un fácil acceso, y otra estrategia que es muy importante es hacer un análisis. No queremos simplemente que las empresas reúnan información y la guarden y no hagan nada con ella. Esos datos les permiten a ustedes tomar decisiones mucho más acertadas, mucho más convenientes, y es necesario para ello sí establecer una estrategia específica de análisis. Si ustedes están mirando, por ejemplo, el desempeño de las ventas de sus diferentes productos, un análisis, por ejemplo, que se puede realizar es qué tipo de productos se venden más en qué épocas del año. Para eso podríamos hacer un análisis temporal de características de diseño que prefieren las personas a lo largo de todo el año. Eso les permite a ustedes, por ejemplo, planear con antelación sus colecciones. Bueno, entonces pasemos ahora al área de corte. Yo siempre, porque yo fui jefe de corte hace muchos años, y yo siempre tenía una inquietud muy grande, y era que la empresa programaba la referencia, programaba una curva de corte, es decir, cuántas tallas S, cuántas tallas M, cuántas tallas L, cuántas por color, y eso se programaba mientras llegaba la tela, después mientras podía cortarse, después. Entonces, yo sabía que en el momento en que yo estaba programando el corte ya había pedidos, pero no usábamos esa información, sino que eso algún día, cuando decidieron la curva, pues esa curva se cortaba y de pronto en realidad la curva de pedidos era diferente. Entonces, si uno tuviera la manera de almacenar, si tuviera todos los pedidos almacenados como en la nube y tuviera el histórico de las referencias, también uno podría en el momento de hacer el trazo
que el sistema le recomendara cuál era la mejor curva con base en los pedidos que hay y en el histórico de esa referencia. Entonces uno pues, le daría más, apuntaría mejor a lo que sí se está vendiendo y sería un porcentaje mayor las ventas de la referencia. Eso ya es posible entonces. Sí, exacto. Justamente, es decir, estas estrategias de análisis aplican para cualquiera de las áreas, desde el diseño hasta las ventas. Para planear esas ventas, para planear el inventario que tengo que tener disponible, es muy importante tener en cuenta la consecuencia o el histórico. Entonces estamos hablando de un sistema que está retroalimentado constantemente. Dependiendo de los periodos en los que se desempeñe una empresa textil, ya sea que tiene 3 colecciones al año, 4, entonces se pueden establecer unos ciclos de adquisición de datos, de análisis y de planeación del nuevo ciclo productivo. Y vos decías ahora que de pronto, bueno, uno va a almacenar el dato, cada referencia, en qué ancho de tela, cuánto consumió, qué tipo de prenda era. Si uno pudiera recopilar todos esos datos, pues tendría las herramientas esenciales para uno poder, por ejemplo, decidir, vea, cuando vamos a hacer una camisa, la tela es mejor que sea de 1,40 o de 1,60, o para este tipo de pantalones es mejor la tela de 1,50, o los trazos más largos, en este tipo de referencia el trazo es mejor que sea más largo y las espigas más largas. Es decir, tendría una información muy buena para uno maximizar el aprovechamiento de la tela según el tipo de prenda y la curva que se tiene, que eso a ojo, pues eso es demasiado difícil, pero el computador, si uno va almacenando toda esa información, lo que ustedes decían ahorita, tener alguna manera de que cada que una referencia se liquide, dar unos datos específicos para que en el sistema queden almacenados y después recoger y con esa información sacar esas, lo apoyó a uno en tomar decisiones. Y también pensaba, cierto, eso totalmente posible, me imagino. Claro, claro que sí, completamente. Usualmente muchas empresas cuando empiezan no tienen una manera muy clara de medir el desempeño de sus operarios y el desempeño suele verse, digamos, en el resultado final. Entonces yo logré ensamblar tantas prendas o logré empacar tantas cosas, digamos que ya es el resultado final. Pero hay una serie de pasos que los operarios deben seguir para lograr llegar al producto final y es importante que se logre establecer cuál es el estándar ideal, porque una empresa constantemente está teniendo nuevos operarios o tiene muchos, digamos, en diferentes turnos y no tiene una manera más objetiva de determinar qué es un buen rendimiento. Y, digamos, al medirlo se puede apuntar pues, a una mejora de ese rendimiento justamente. Y si tengo entonces esa información y la manejo en la nube tranquilamente con cortes que se hagan con terceros, o sea, que no tengo mi propia planta, sino que tengo otras plantas, pero tengo el programa del control de los rendimientos, de los retazos, del consumo, de todo eso, pues yo también puedo hacer una buena evaluación y selección de qué tercero me corta mejor determinadas prendas o qué prendas mejor corto yo, qué prendas mejor mando a un tercero, me imagino. Y además eso me permitiría un control a distancia de esos elementos. Es más, no tendría que tener un supervisor porque, a ver, pensándolo en confección, o sea, con lo que dijiste ahorita me despertaste como la imaginación. Me imagino yo en confección estas plantas que tuvieron que mandar las máquinas para la casa de sus operarias porque algunas pudieron seguir trabajando así, unas plantas pequeñas o módulos pequeños, obviamente una planta de 500 o 600 personas no puede hacer eso. Se dificulta bastante y se complica la parte de seguridad industrial. Pero muchas plantas pequeñas lo que hicieron fue que le mandaron las máquinas a la casa a las personas y entonces se reunían 2, 3 personas de un barrio, otra sola, y se les enviaba por mensajería la producción. Entonces, con un control de este tipo, con una aplicación de este tipo, uno podría saber exactamente cómo va la producción, así esté diseminada por toda la ciudad. Exacto, exacto. Ahí es donde se vuelve muy clave sensibilizar, ese trabajo de sensibilizar a los empleados en los beneficios que tienen estas estrategias. No es una herramienta para hacerles vigilancia propiamente, ¿cierto? Es una herramienta para determinar cómo se está desempeñando la empresa como un todo.
desde el operario que hace un corte sencillo hasta el que hace la parte más compleja o el que opera la máquina más compleja, hasta el equipo de ventas, todos juegan un papel muy importante en el ciclo productivo, y si entendemos y logramos medir cuáles son esos KPIs de cada uno de esos pasos y los podemos observar constantemente, es decir, cada hora, cada día, podemos tomar decisiones en el camino que nos permitan determinar si lo estamos haciendo bien. La idea es no solo alcanzar un nivel de productividad importante, sino sostener la productividad. La productividad se puede medir de muchas maneras dependiendo de lo que yo sea con lo que trabaje, pero es importante sostenerla porque, como es, digamos, una función del tiempo, si yo no estoy siendo lo suficientemente productivo o eficiente un día, eso se traduce en un impacto en mi rentabilidad al final. Lo importante es no solo ser productivo a un buen nivel, sino sostenerlo en el tiempo, mantener un nivel de productividad. ¿Y qué manera, pues, digamos, más directa de mantenerlo que pudiendo observar esos indicadores de desempeño constantemente, idealmente a través de la nube? Bueno, por aquí... Ahí quisiera agregar... Dale, ¿Me escuchan? Gonzalo. Sí, Gonzalo. Algo muy importante en esto, y es que cuando pensamos en este tipo de estrategias para poder mantener, digamos, la recolección de esos datos, uno pensaría que necesita un software demasiado robusto, de que va a necesitar que cada uno tenga un computador en su propia casa. En el caso que tú me dices que envían, digamos, la producción para que se haga en sus propias casas, eso se puede hacer desde un teléfono móvil, donde se pueda programar fácilmente unos formularios básicos donde las personas diariamente les llegue una notificación de un reporte de qué se logró completar ese día, cuál fue su nivel de producción, y esta información, por medio del análisis de datos, se transforma, digamos, en unas visualizaciones que permite la toma de decisiones muy rápidamente. Se reporta algún incidente, se reporta inmediatamente alguna falla con alguna máquina, entonces fácilmente se pueden tomar acciones rápidas. ¿Qué programas de pronto conocen ustedes que sean pero gratuitos o de bajo costo, que faciliten herramientas que haya para todo esto? Si te parece bien, les puedo mostrar, de hecho, un ejemplo que tenemos en este momento disponible. Eso tiene que ver con la gestión del mantenimiento, esa estrategia que les comentaba. En pantalla en este momento estoy proyectando una herramienta que se llama Trello. Es una herramienta gratuita, es una herramienta que pueden utilizar todos ustedes para hacer una gestión Kanban. Este es un esquema Kanban bastante sencillo para la estrategia de mantenimiento de esta empresa. Como pueden ver, hay unas actividades. La idea, digamos, de esto es tener separadas las tareas. Cada una de estas tarjeticas es una tarea, es tenerlas separadas en columnas que nos indiquen qué es lo que está por realizar en la semana, qué tengo que hacer esta semana, lo que tengo ya asignado a cierto operario o a cierta persona, a cierto responsable, lo que está en proceso y lo que ya se terminó. Entonces, como les digo, cada una de estas tarjetas es una actividad de mantenimiento. Aquí yo, si soy el jefe de planta, puedo ver, bueno, en este momento mi operario tal está realizando la tarea de mantenimiento de esta máquina. Aquí tiene un código de esa tarea, cada tarea está codificada, y cuando ese operario la termina, se dirige aquí por este enlace a este formulario en el que puede reportar que realizó la tarea. Este es un formulario muy sencillo, está construido con una herramienta que se llama Google Forms. Es una herramienta también gratuita que nos permite alimentar bases de datos en Internet. Ellos ingresan el código de la tarea que están realizando, su código de empleado, cuándo lo realizaron, cuántas horas le tomó, y cuando ellos reportan, envían esta tarea, eso nos realimenta lo que llamamos un backlog, o el repositorio del que hablaba antes, el repositorio de tareas de mantenimiento. Si esa tarea, aquí pueden ver la semana 17, 18, 19, 20 del año. Aquí están todas las tareas de mantenimiento que se deben realizar a lo largo del año para cuando están planeadas. Cuando un operario la realiza, y si esa tarea, supongamos, se hace cada 2 semanas, entonces esta tarea de la semana 18, cuando yo la reporto como hecha, aparece automáticamente aquí en la semana 20 como tarea
reprogramada, ¿cierto? Y todo esto nos va dejando un historial en unas bases de datos online a los que yo puedo acceder o a cuyos resultados puedo acceder y puedo ir mirando cómo es el desempeño, cuántas tareas de mantenimiento preventivo estoy logrando hacer. Esto aplica también para las fallas de las máquinas, cuántos mantenimientos correctivos estoy realizando, si en alguna época del año se incrementan, por ejemplo, las fallas. Y este esquema tan sencillo, tan general, aplica para cualquier esquema productivo, no solo para el área de mantenimiento. Esto también puede ser producción, las tareas de producción, lo que ya está asignado, lo que se está realizando y lo que ya se terminó. Y puede existir un formulario sencillo de reporte a través del cual los empleados encargados de esa área puedan reportar que ya hicieron esa tarea de manera exitosa, dejar comentarios, esos comentarios los puede recibir la persona que está, digamos, en el paso siguiente en el esquema productivo, y esto pues permite que todo el proceso como tal sea más eficiente. Bueno, y entonces esta herramienta es gratuita y hay más herramientas gratuitas, porque por acá me preguntan qué tan costoso puede ser esa transformación digital. Entre otras, pues la Cámara de Comercio de Medellín apoya a las empresas en esa transformación digital y tiene servicio al respecto, pero la gente siempre dice que no, que la transformación digital va a costar muchísimo dinero, y yo veo que ahí esa herramienta gratuita se veía muy completa. ¿Qué otras herramientas gratuitas puede haber y cuánto le puede llegar a costar a una empresa pequeña hacer una transformación digital? Aquí lo que mencionaba mi compañero Juan Gonzalo es muy importante. Una transformación como nos las han enseñado las empresas grandes del mundo, que lideran los diferentes sectores industriales, en que tienen plantas completamente automatizadas, pantallas en todas las oficinas donde se observa la producción en vivo. Una transformación de ese tipo evidentemente requiere pues una inversión bastante grande. Sin embargo, existen herramientas como estas que son gratuitas, que le permiten a cualquier empresa empezar a beneficiarse de esas estrategias 4.0 en este momento. ¿Cuál es la clave? El volumen de datos. Todas estas herramientas son gratuitas o suelen ser gratuitas hasta un punto. Si yo, por ejemplo, tengo una base de datos y yo tengo, digamos, hablábamos de un repositorio de diseños de prendas, y yo tengo 5.000 diseños de prendas, no hay problema. La mayoría de las herramientas para almacenamiento de datos funcionan muy bien. Si yo tengo ya 1.000.000 de diseños, pues ya es posible que pueda haber un costo para almacenar esos datos en la nube, ¿cierto? Entonces depende del volumen de datos. Estas herramientas digitales que son gratuitas son ideales entonces para empresas pequeñas y medianas que buscan esa flexibilidad. La mayoría se pueden acceder desde el celular, desde la tableta, desde el computador, es decir, tienen pues esa flexibilidad. Para la gestión Kanban existen muchas herramientas. Existe la suite de Google que llaman, que es todo este paquete de herramientas completamente gratuitos con los que ustedes pueden tener un correo electrónico, un calendario para ver sus actividades, un calendario compartido, además que pueden ver todas las personas de las diferentes áreas, donde tienen los formularios para poder ingresar datos, donde tienen hojas de cálculo para poder adquirir esos datos y hacer análisis con esos datos. Tienen lo que se llama el Data Studio, que es también una herramienta gratuita para observar esos datos, hacer gráficas, hacer reportes, para yo tener lo que se llama un dashboard, una pantalla que me muestre en tiempo real unas gráficas que me diga cómo se está comportando mi planta, cómo se comportó cada día de la semana. Perfecto. Para estrategias de documentación, ustedes pueden documentar con una infinidad de herramientas. Documentar es cualquier herramienta de texto, cualquier herramienta que permita editar imágenes, diagramas de flujo. Por ejemplo, existe una herramienta que se llama Lucidchart, también gratuita, con cierto límite. Digamos, ustedes ya tienen 5.000 diagramas de flujo, ya es necesario que pasen una versión pagada, pero son muy flexibles y suelen existir pues muchísimas posibilidades hoy en día de herramientas gratuitas que permiten hacer una especie de implementación de estas estrategias 4.0, pero más flexible, ¿cierto? Como una implementación un poco menos robusta. No es un solo programa, van a tener varias aplicaciones, ¿cierto? No es que van a tener una sola aplicación que les va a resolver todo, pero van a tener al menos las mismas funcionalidades para un volumen de datos moderado.
De pronto, ¿ustedes qué herramientas o qué han conocido para entrenar personal de manera remota? Para poder lograr que sea eficiente el personal, pero que sea de manera remota sin tener que tener una persona al lado enseñándole. ¿Qué saben de pronto de eso? Por ejemplo, para entrenar personal se pueden utilizar, una manera bastante didáctica es utilizar videos. Existen muchas herramientas que pueden utilizar para grabar un video de cómo se debe llevar a cabo un proceso en alguna en alguna de las etapas, digamos, del proceso de producción. Y si eso queda registrado en video, ustedes pueden utilizar cualquiera de las plataformas, por ejemplo, para publicación de videos, incluso, por ejemplo, la misma plataforma YouTube es una plataforma gratuita. Si ustedes tienen unas cuentas asociadas, pueden limitar quién puede ver sus videos, es decir, eso no es completamente público necesariamente, y eso se puede embebir en una página o en una plataforma como en el hub que les mencionaba, que tenga acceso a sus videos que están ahí en internet, pero que solo pueden ver a través de esta plataforma para hacer todos los procesos de entrenamiento. Lo mismo aplica para hacer un proceso de onboarding. Yo tengo que contratar un empleado nuevo ya y necesito saber qué formatos tengo que llenar ya. Si yo tengo un diagrama de flujo de cómo es lo que tengo que seguir, ahí por ejemplo Lucidchart es una herramienta muy valiosa que nos permite además adjuntar los formatos a cada uno de los pasos de un diagrama de flujo. Entonces, si yo llego a un punto de llene tal formulario, no tengo que ir a buscar en un cajón donde está el formulario, a preguntar quién es el que tiene el formulario, a que me mande el formulario por correo, sino que doy un clic y puedo descargar el formulario que debo llenar. Todas estas herramientas permiten pues esa flexibilidad. Quisiera agregar también, tenemos un caso específico también, por ejemplo, con esta empresa, el caso de estudio que acabamos de presentar, donde ellos, al tener todo su conocimiento ya recopilado dentro de un hub, lograron en el proceso, inclusive durante la crisis desde sus casas, contratar nuevos empleados y guiar sus procesos, cuáles eran sus módulos, digamos, de entrenamiento, todo por medio de la plataforma que ya está montada. Entonces, esto es muy valioso porque a lo largo del tiempo en la empresa, pues hay tanto conocimiento que al empezar a cambiar el personal, esto se nos pierde y el proceso de transferirse conocimiento es muy valioso. Entonces, es poder organizar esa documentación bien para que cualquier empleado que llegue nuevo, pues tenga el paso a paso. Entonces, por un proceso de flujo donde pueda entender cuáles son sus tareas diarias, cuáles son sus tareas o proyectos en los que empieza a trabajar, cuáles son la documentación que debe manejar, cómo debe reportarla. Todo esto se puede hacer de una forma remota y en realidad integrada a todo un sistema que permita a la empresa visualizarla y actualizarla desde cualquier parte. Bueno, una última pregunta antes de pasar a la charla con Harold. En cualquier planta es importante estar haciendo seguimiento a la productividad, a los procesos de los operarios para poder hacerles recomendaciones y mejorarlos. No sé si de pronto ustedes tengan pues alguna aplicación o algo como para la medición de la eficiencia de esos operarios, o sea, lo que conocemos como la toma de tiempos, que el analista que va y toma tiempos y mira las operaciones, mira 10 repeticiones, divide por el número de repeticiones, califica si estaba trabajando al 120 o al 90% de eficiencia para poder almacenar esos datos y o sea, tanto la toma de tiempos y el almacenamiento y administración de esos datos para poder escoger los operarios según su mejor eficiencia por operación. No sé de pronto qué herramientas haya al respecto. Ahí lo importante es que encuentren una herramienta que se ajuste a su metodología de trabajo. Nosotros le hacemos mucha fuerza al Kanban porque es realmente una metodología muy eficiente y la mayoría de estas herramientas como Trello cuentan con módulos que se pueden descargar como mejoras que se le pueden hacer al Trello para tomar el tiempo que toma realizar una tarea y reportarla como hecha, por ejemplo. Eso puede ser algo muy sencillo que se puede implementar dentro de un esquema Kanban como tal. Es decir, aquí es muy importante de nuevo sensibilizar porque la persona, es decir, no vamos a tener a alguien encima del operario con un cronómetro midiéndole el tiempo, sino que el operario debe de alguna manera indicar el inicio y el final de un ciclo.
Entonces, todas estas herramientas Kanban suelen tener módulos, Trello lo tiene, también son gratuitos para tomar el tiempo que una persona se demora en ejecutar una tarea dentro de esta metodología Kanban. Perdón, quiero agregar ahí algo y que Sebastián menciona que es muy importante, que es un cambio de metodología, que esto va muy ligado a lo que es la cultura organizacional. Cualquier transformación digital, cualquier paso que se dé a un método nuevo de manejar, digamos, la gestión de la información, la gestión de inclusive la productividad, genera un cambio también en el chip de cómo hacemos las cosas. Y yo creo que ese es el gran reto también de los procesos de transformación digital. Es que tanto desde arriba, desde la gerencia hasta nivel de operarios, esto se adopte. Son pasos que se dan uno a uno, pero es algo que se puede hacer, lo hemos visto que se da, pero es importante tener eso en mente y que esto es un trabajo de la mano de todos los... De todo el equipo, digamos, de la planta y que están dispuestos a tener un cambio, digamos, también de cultura en su forma de trabajar, que al final lo que se van a dar cuenta es que esto a largo plazo facilita mucho más la comunicación, la transparencia, la trazabilidad y el manejo de toma de decisiones. O sea, por acá juntemos dos cosas. El costo de esta transformación digital no es tanto de equipos y altos costos, porque con casi que con lo que ustedes me están diciendo, con celulares y estudiando y usando software gratuito, ya puede empezar la transformación digital. El problema es la cultura de las personas y saber qué es lo que se puede lograr con esa transformación digital. Bueno, muchas gracias. Venga, vamos ya con Harold para que nos cuente esa experiencia también en el sector. ¿Sí está Harold por ahí o ya se fue? Sí, está Harold. Harold, prende tu micrófono, por favor. Ok, muy buenos días. Es un placer estarlos acompañando en esta charla. Muy interesante, Sebastián. Bastante integral la presentación. En el caso mío, vamos a presentar una experiencia. Permítame, yo comparto. ¿Ya están viendo? Entonces, voy a compartirles unas experiencias que hemos tenido a través del tiempo en el rol de consultor en temas de estrategia y planeación de tecnologías de información y gestión de transformación organizacional. Básicamente, nuestra agenda es hacer una pequeña introducción en la cual vamos a hablar del tema de transformación digital, un poco qué es, vamos a la experiencia que en este caso voy a combinar un tema de una empresa, digámosle, de manufactura en el tema de transformación de bases textiles y otra de otra empresa que tiene que ver con empaques y litografía, pero es una combinación de elementos claves que se vieron en las experiencias y finalmente sacamos unas conclusiones. En el tema, digámosle, de la estrategia y en el tema de transformación digital, hay elementos muy esenciales y es que uno tiene que entender la transformación hacia dónde debe ir. Y la transformación digital no es solamente implementar tecnologías, sino saber cuál es el propósito real de esa transformación digital y de esa incorporación de tecnologías. Es hacer experiencias memorables para el cliente, o es tener específicamente un sitio web donde comercializar mis productos y mis servicios. Entonces son elementos que nosotros tenemos que empezar a determinar claves para poder llegar a elementos, digámosle, donde le genere valor al negocio y a la empresa. Pero algo que decían Sebastián y los consultores anteriores y los expositores anteriores, y es que la tecnología per se no es la que me hace conseguir los resultados, sino que son las personas determinando cómo la usan y cómo aprovechan las tecnologías. Entonces tengo que trabajar muy fuerte en un tema de transformación digital, pero también un tema de transformación en las personas,
una transformación organizacional. ¿Qué es la transformación digital? Pues básicamente es un proceso de gestión que orienta, habilita y apalanca la estrategia, los roles, los perfiles, la cultura, los procesos y las capacidades empresariales. Aquí quiero coger un elemento, digámosle, esencial, y es que la transformación tiene que ser integral. No podemos ir a la compañía, puede ser un software, digámosle, libre, que yo lo incorpore dentro de la organización en mis procesos y ya todo está, digámosle, listo. No, tenemos que trabajar en cómo rediseñar o de alguna manera ajustar los procesos a trabajar con las nuevas tecnologías. Hay que ajustar y desarrollar el personal y el talento humano para que pueda trabajar con esos nuevos procesos y con las nuevas tecnologías. Y todo esto tiene que estar ligado, lógicamente, a la estrategia de la organización. Esto también al final me va a impactar en términos de conocimientos, de roles y de perfiles de las personas que yo debo tener y cómo debo desarrollarlas dentro del personal de la organización. Se refiere entonces es una manera de cambiar de alguna manera el negocio y de alguna manera en ciertos casos puede ser hasta cambiar los modelos de negocio. Entonces tenemos que llegar al punto de coordinar toda la organización para que sea una transformación realmente que me genere valor en el negocio. ¿Por qué deberíamos meternos en la transformación digital? Elementos muy sencillos y que es lo que nos trae, digámosle, esta conversación. Y es mejorar los procesos a través de un tema colaborativo y a través de tecnologías que en estos momentos pueden ser muy virtuales y de acceso al control de la operación y de la organización. Elementos, por ejemplo, de mejorar la productividad y la eficiencia. Y aquí hay que hablar no solamente de trabajar con las tecnologías, sino saber qué metodologías y qué enfoque voy a trabajar yo en los procesos productivos para poder hacer la gestión de la productividad y la eficiencia en términos generales. Ahí voy a necesitar también sistemas de inteligencia de negocios que me permita, como lo decía Sebastián ahora, incorporar de alguna forma indicadores de gestión que me permitan en todo momento estar controlando el avance, la eficiencia, la productividad, el control de insumos, en fin, etc. Aumento del compromiso del cliente, mejoran la satisfacción del cliente, desde luego, porque tenemos un mayor control en todo el tema de la cadena de valor, logrando que haya mejor calidad, oportunidad y satisfacción frente al cliente en sus necesidades, incremento de las ventas y finalmente el tema de ser más tráfico en términos de comercio electrónico y otros temas. Si nosotros vemos un poco los horizontes de la disrupción tecnológica, tenemos que entender que debemos prepararnos en estos momentos para nuevas tecnologías que vienen haciendo disrupción desde hace ya algunos años y que nosotros tenemos que empezar a mirar cómo incorporarlas dentro de la organización. Como bien decía Fabián en la conversación con Rubén, pues no tenemos que hacer en muchos casos altas inversiones, pero sí tenemos que ser conscientes de cómo las vamos a incorporar y en qué momento las vamos a incorporar. Esto nos lleva a que la transformación digital en los negocios es un proceso de transformación a mediano y a largo plazo y que tenemos que tener, desde luego, la paciencia y la estrategia y el plan definido para poder lograrlo y poder estar en un buen nivel de madurez de la estrategia, de la tecnología. La pregunta entonces que nos viene es ¿qué impacta y cómo abordamos la transformación? Entonces tenemos que trabajar en un proceso para desarrollar competencias dentro de la organización, adoptando, implantando y usando adecuadamente capacidades tecnológicas. Y esto no significa que estamos hablando de grandes inversiones, sino que tenemos que examinar muy bien en qué estado de madurez están mis procesos e incorporar las tecnologías apropiadas, bien sea de software libre o bien sea de software adquirido en el mercado. Ya llegando un poco a la experiencia, estamos hablando específicamente de una firma que se llama Artextil y de otra firma que se llama Piloto. En el caso de Artextil es una compañía de transformación de bases textiles de más de 30 años de experiencia
y con un nivel de transformación alto. ¿Cómo lo ha logrado? Esa es la gran pregunta. Entonces, hay unas bases que ellos han trabajado muy fuerte desde años atrás y que es importante que cada uno busque cómo incorporarlas dentro del quehacer de sus negocios. Primero está en la agenda de todos sus dueños, de la junta directiva y de la gerencia. La transformación digital no la hablan personas, áreas y procesos específicos dentro de la organización. Es algo que llevan en el ADN los dueños, la junta directiva y la gerencia. Entonces, de ahí nacen todas las especificaciones requeridas y hacia dónde quieren ir en un momento determinado, acompañados de las tecnologías y de las nuevas tecnologías que están apareciendo en un momento determinado. Esto no ha implicado para ellos hacer grandísimas inversiones, desde luego, han tenido que hacerlas en el tiempo, pero han venido acomodando en un proceso por etapas en los cuales se ha definido claramente año tras año. Segundo, es muy importante tener un tema y es que está dentro de la estrategia empresarial. No es algo que posterior a la estrategia empresarial se diseñe, sino que está implícito en la conversación de la estrategia del negocio. Tercero, hay unos lineamientos muy claros de qué se quiere y qué se requiere en tecnologías digitales y en términos de información, porque tienen mucha claridad de cómo hacer seguimiento a la operación y a la gestión y el control del negocio. Discúlpenme. Que es muy importante. Es muy importante entonces que en este sentido, quienes lideran los negocios y las empresas tengan mucha claridad de cuál es la información y los datos que requieren en todo momento para poder hacer seguimiento y control, no solamente a las actividades productivas, sino a elementos claves o indicadores claves como eficiencia, productividad. Hay elementos como el eje o el SMED que son metodologías para controlar, digámosle, cambios de referencia y cosas de estas. Entonces, hay que incorporar inteligencia de negocios adecuadamente. Cuarto, desarrollar un despliegue amplio de la estrategia empresarial. En todos los años que he tenido de experiencia en la consultoría, en muchas ocasiones he visto que los gerentes, los dueños y la junta directiva y el comité directivo de las empresas normalmente son temerosos a compartir la estrategia de la empresa. Pero quienes realmente al final ejecutan la estrategia son todas las personas de la organización. Por ende, el despliegue y la comunicación tiene que ser amplia para que todo el mundo entienda cuál es su papel en el desarrollo de la empresa misma y del negocio. Quinto, tienen claridad de la importancia de la transformación en la cultura y el talento humano. Esto ya se ha repetido, Sebastián fue muy claro también en el tema, pero yo lo resalto porque podemos incorporar muchas tecnologías, pero si quienes operan y trabajan dentro de la organización no las usan ni las aprovechan y el registro de los datos no es oportuno, pues realmente lo que estamos obteniendo es tecnologías con bajo uso y baja aprovechamiento y no me va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo al interior de la organización. Tercero, sexto, un empoderamiento, del personal es absoluto y hay un enfoque final sobre la cadena de valor del negocio. Con esto quiero ser muy claro porque lo que se ha buscado internamente en ambas compañías es que se trabaje principalmente en la cadena de valor. Esto no significa que vamos a descuidar otras áreas del negocio que son procesos de apoyo o procesos estratégicos, pero digámosle que están vinculando mucho la transformación digital hacia una nueva experiencia del cliente, integrando toda su cadena de valor. ¿Cuáles son los fundamentos de la automatización y la digitalización productiva en estas empresas? Darle velocidad al flujo en la cadena productiva. Estamos hablando de flujo de insumos, de materiales, el flujo de información, que puedan tener en un momento determinado claridad de qué está solicitando y qué está necesitando el cliente y cómo en su proceso productivo nosotros estamos cumpliendo con sus niveles de calidad, con sus niveles de solicitud o número de prendas o de servicios solicitados
y si estamos cumpliendo adecuadamente con las entregas oportunas y a tiempo al cliente. Eso es un elemento esencial, para lo cual la integración de la cadena de valor es esencial, desde la solicitud del cliente hasta su entrega específicamente. Información en tiempo real. También lo hablaba y lo tocaba Sebastián en su primera conversación, en la cual decía, es necesario que las personas entiendan que el capturar y registrar lo que está sucediendo en esos momentos en la producción, en sus tareas y sus actividades, quede registrado directamente en los sistemas de información y en las tecnologías. En esto se falla en muchas ocasiones en las empresas porque no utilizan de alguna manera elementos sencillos como los que hablaban ahora, que son los formularios, para yo poder registrar información. Hay sistemas ERPs que ya los tienen integrados, hay formas en que yo pueda inclusive incorporar elementos de tecnología de automatización para que de las máquinas yo pueda obtener datos en términos de velocidades, en términos de metros o en términos de unidades producidas, y que yo pueda incorporar esto rápidamente en todo lo que son los modelos de inteligencia de negocios, donde estoy observando constantemente el tema de la operación y el control del negocio. Productividad y trazabilidad de los procesos y la manufactura. Es esencial, por ejemplo, de que nosotros sepamos cada orden de trabajo o cada orden de producción o cada pedido del cliente, en qué estado se encuentra para poderle suministrar información de forma rápida e inteligente. En esto es esencial también trabajar en que los procesos estén adecuadamente sistematizados y que las personas registren los datos en forma adecuada. Lógicamente, un modelo de inteligencia de negocios a través de entregar indicadores operativos e indicadores de gestión y control de la estrategia y la gestión de la compañía. Un sistema ERP del sector robusto y enfocado al sector específicamente. Es muy importante en un momento determinado que la misma compañía pueda identificar un elemento clave, y es qué ERP estoy utilizando. En muchas ocasiones las inversiones y la adquisición de sistemas ERP o sistemas empresariales está muy dada por temas, digámosle, de conectividad o de conexión con proveedores de los mismos, los cuales van desarrollando el proceso de venta con el empresario. Aquí hay que tener claridad en que un buen proceso de selección de una solución, un ERP, es muy importante para la compañía para que realmente cumpla con las necesidades de su operación y de su gestión. Uso de metodologías de la gestión de la cadena logística, hay varias. Ahora estaba hablando para el caso, digámosle, de mantenimiento de Kanban. Ahí está la metodología SMED para el tema de cambios de referencia, y hay otras metodologías importantes que se pueden incorporar conjuntamente con algunos modelos de operación y de control. Procesos escalonados y progresivos. Como les digo, ambas compañías han trabajado en su transformación digital, pero con un proceso escalonado. No ha sido un tema donde yo en un solo mes o en un solo año incorporo todos los elementos necesarios. Tiene que haber un proceso y un plan de inversión y un plan de incorporación a medida de que yo voy avanzando en mi transformación digital. Incorporación de tecnologías a procesos y aspectos que tengan impacto alto en el negocio. O sea, estamos hablando de que se ha incorporado tecnología y mejoras en procesos que impacten directamente productividad, la calidad y la relación con el cliente. Aquí, por ejemplo, es muy importante hablar de unas herramientas que se han trabajado específicamente, por ejemplo, en Artextil, que le permiten hacer un trabajo muy colaborativo con los clientes en lo que son los diseños de sus estampados y otras cosas, que es muy importante tenerlo. Podemos ahora, por ejemplo, en el tema de esta coyuntura, estamos hablando de que pueden en forma virtual estar trabajando con los clientes de una manera fácil y sencilla para tomar decisiones de cuáles son los diseños finales y el tipo de colorido que requieren, digámoslo, en sus telas. En el caso de piloto también es muy importante porque ellos pueden de alguna manera en forma colaborativa
trabajar en los diseños de sus empaques y su litografía directamente con el cliente, logrando que al final obtengan, digámosle, un cubrimiento de las necesidades amplias. Aquí hay un tema que yo no quería que se me olvidara, y es que todo depende mucho también del modelo de negocio. Hay negocios que producen para inventariar, para guardar y después vender. Esos son made to stock. Hay negocios que hacen made to order, hacen un pedido y yo produzco para ese pedido. Hay otros que hacen ingeniería específicamente para ofrecerle un servicio o un producto al cliente. Hay que analizar muy bien en qué modelo de negocio está la empresa para poder definitivamente enfocar muy bien su transformación digital. Y finalmente, se han hecho alianzas estratégicas con proveedores de software de TI. Y este es un elemento importante. Se viene trabajando desde hace más de 10 años con un proveedor de un software del sector textil-confección, con el cual se ha hecho una alianza, y esa alianza ha hecho posible de que ese software se vaya adaptando en el tiempo a las necesidades de la compañía, de una forma que se mantenga un software estándar para el mercado, pero a la vez que vaya progresando en las necesidades del cliente. Estas alianzas estratégicas son muy importantes, porque no es solamente un tema de comprar e implementar, sino es un tema también de que el proveedor acompañe en el desarrollo de la transformación digital y en el mejoramiento del control y la gestión de la empresa. El enfoque de la estrategia empresarial y su transformación en ambas ha sido muy clara. ¿Un tema de qué? Primero, la base del desarrollo, pues lo tienen como innovación. Entonces aquí uno tiene que analizar es cómo estrechar la relación con el cliente a través de las tecnologías, acortar el flujo hacia la producción. Lo más importante, por ejemplo, en el mundo de la confección es que hay unos pedidos con unas necesidades, y esas necesidades se me vuelven unas órdenes de producción que al final yo despacho los productos terminados. Ese flujo y esa cadena de valor debe ser de alguna manera contraída o de alguna manera resumida para que rápidamente vaya al mercado. En momentos de estos, la virtualidad, por ejemplo, es muy importante para que se defina claramente qué es la necesidad del cliente y rápidamente esto se vuelva un proceso de control productivo. A través de los indicadores de gestión, yo puedo estar monitoreando directamente en celulares y en el mismo computador qué está ocurriendo con cada orden de producción, cómo ha sido la productividad y la eficiencia en cada orden de producción. Y hoy es una realidad, donde hay gerentes, digámosle, y el gerente específicamente en estas compañías coge su celular y sabe qué está ocurriendo con cada orden, con cada pedido de cada cliente, cómo está haciendo los indicadores de entrega y de servicio al cliente, está sabiendo en un momento determinado de su productividad y de su eficiencia en la planta de producción. Está sabiendo cuánto tiempo, digámosle, se está perdiendo en planta que no se vuelve un tiempo productivo. Entonces son elementos esenciales. Segundo, productividad, eficiencia, calidad en la producción. Esto es buscar a través de las tecnologías saber dónde debo dar velocidad al flujo, sobre todo en materiales y en temas de producción. Para eso, por ejemplo, la metodología SMED es muy importante. Cómo yo controlo, cómo se está gestionando y manejando los cambios de referencia dentro de mi organización. Tengo que tener unos datos muy claros para poder estar midiendo estos elementos en términos de tiempo. La transformación digital, como les dije en un principio, está dentro de la agenda, el ADN y la mente de sus dueños, de sus gerentes, de su junta directiva. Y como tal está expresada dentro del tema de los elementos de la estrategia. Y buscan ¿qué? Herramientas para facilitar el diseño de productos y servicios, fortalecer co-creación con el cliente, sistematización de la operación productiva y relación de alianza con proveedores de estrategia de TI y de software del sector. En quinto, desarrollar y empoderar al personal, y esto tiene que ver en forma transversal como la transformación digital. Para poder hacer todas estas transformaciones y todos estos cambios, necesitamos empoderar y desarrollar al personal para que entienda la necesidad
de que toda la incorporación de tecnologías y de sistemas de información sean absolutamente bien manejadas y aprovechadas al máximo para que podamos lograr, digámosle, los beneficios finales. Y finalmente un tema de segmentación, ubicándose en clientes Pareto, saber en qué se hace y básicamente brindar un excelente servicio al cliente. En esto estamos buscando es que sean clientes incondicionales al final. Y para que se vuelvan incondicionales, tienen que verme de una forma diferente. Y es que hay una relación directa y estrecha más que un proceso de venta o de entrega de productos y de servicios. En términos generales, cuando pensemos en las perspectivas de la transformación digital, existen varios modelos de madurez de transformación digital. Para mí el de Industria 4.0 es el que más está enfocado al pensamiento que hemos tenido en nuestra organización frente al tema de la transformación digital y busca específicamente 3 elementos: innovación en el modelo de negocio, diseño y entrega de productos y servicios y eficiencia operativa. Para esto, con una gestión de transformación organizacional, digamos, completamente transversal. En muchas ocasiones lo que debemos buscar es hacer una eficiencia operativa en automatización y digitalización de procesos, en gestión de la calidad y en empoderar al empleado. Pero mucho ojo, que el tema de la mitad, en el diseño y entrega de productos y servicios, existen muchos de los elementos realmente de la transformación digital, y es que el centro de toda la transformación sea el cliente. Cómo me relaciono y me vinculo directamente al cliente. El enfoque de la estrategia empresarial, entonces, y su transformación digital, debemos entrar a definir un ERP que permita organizar y controlar el flujo de información en la cadena de valor especialmente, un ERP que esté diseñado para mi sector, tecnologías que permitan automatizar y en algunos casos robotizar el proceso productivo y que me permitan obtener datos en tiempo real para yo poder tener indicadores de control y de gestión operativos y de toma de decisiones. Herramientas de inteligencia de negocios no debe faltar, y el tema de un personal con el conocimiento, las habilidades y en especial comprometido con el uso y el aprovechamiento de las tecnologías. Este es el enfoque que tiene el tema del grado de preparación Industria 4.0, que les decía que para mí es el más apropiado. Y si nosotros vemos, existen elementos esenciales que son la estrategia, la fabricación inteligente y la operación inteligente, sin descuidar elementos como el talento humano, el servicio, el manejo de datos y unos productos inteligentes. Esto es lo que debemos de lograr con la incorporación de tecnologías. Pero para hacer toda esta labor, que puede ser con tecnologías muy simples y libres, tenemos que tenerlo de una forma organizada, completamente planeada, basado en la estrategia del negocio. Este grado básicamente me permite a mí, entonces en la estrategia, trabajar en una estrategia y cultura corporativa, en una fábrica inteligente en red que pueda estar integrada, en una producción descentralizada. Estamos hablando ahora con esta coyuntura que ya tenemos inclusive en el sector de la confección, estamos llevando máquinas y producción a terceros, pueden ser fábricas o personas naturales, donde yo debo buscar básicamente cómo de alguna manera tener claridad y el avance de lo que se está produciendo en cada uno de los puntos. Operación inteligente de piezas de trabajo inteligente que controlan el proceso. Esto depende de la capacidad de inversión de los negocios. Productos inteligentes, incorporando de alguna manera lo que hablaba Sebastián ahora con temas de Internet de las cosas. Servicios basados en datos, y ya lo hablaban también en la conversación anterior, aquí es muy importante yo entender cuál es el producto que se me está moviendo. En el caso, por ejemplo, de diseños, cuál es el diseño de prendas que más se está moviendo, cuál es el diseño, digámosle, de estampación que más se me está moviendo, cuál es el tipo, digámosle, de material en el caso de empaques que más están consumiendo en el mercado, cuál es el que me protege más de alguna manera los productos
el empaque que más me está protegiendo los productos de mi cliente y estar definiendo y basando, digamos, la oferta de mis productos y mis servicios basado en datos. Y finalmente, los empleados con una implementación exitosa pues de todo el tema de transformación. En conclusión, yo les diría, número 1, replantear la forma en que se hacen los negocios en la organización y aquí tener procesos de creatividad muy altos con todas las personas de la misma organización. Hay personas de planta, hay personas de otros procesos que pueden trabajar fácilmente y generar ideas muy ganadoras en torno a cómo replantear el negocio, sobre todo en estos momentos de coyuntura. Mirar un tema esencial en las organizaciones y es mirar procesos transversales de punta a punta para lograr integración, sinergias e innovación. Normalmente las organizaciones han trabajado en procesos funcionales, que son áreas específicas, ventas, compras, gestión humana, pero realmente a un cliente no lo atiende una sola área, sino que es un proceso integrado, un proceso transversal que va desde el comercial que recoge la necesidad hasta la persona de logística que hace la entrega en una forma adecuada al cliente. Plataformas de gestión basadas en analítica de datos, eficiencia de interacción personalizada e inteligencia de negocios. Implementar automatización donde sea posible, en aquellos procesos donde sea posible y donde mi capacidad de inversión me lo permita. Cliente en el centro de la estrategia de la creación de las soluciones. Siempre pensando en el cliente como centro de todas las soluciones y la incorporación de tecnología. Y finalmente, es necesario desarrollar capacidades digitales alineadas con la estrategia empresarial. Y esto debe ocurrir en diferentes dimensiones que ahí las presento. Estrategias y capacidades, que es lo que llamamos las capacidades core del negocio, que se emanan directamente de la estrategia. ¿Cuáles son los procesos de negocio que me permiten desarrollar y apalancar y habilitar esa estrategia y esas capacidades? Esos procesos, ¿quiénes son los que la están ejecutando? ¿Qué áreas? ¿Qué tecnologías se utilizan en los procesos? ¿Cuáles son los perfiles y los roles de las personas? Y cómo yo incorporo tecnologías en forma integral para esto. Básicamente es necesario evolucionar de una manera medida, planeada y completamente integrada, pero que esté principalmente en el pensamiento y el ADN de quienes lideran el negocio. Muy bien, básicamente pues nuestra compañía es InfoStrategy y nuestro propósito es transformar a las empresas y su capital humano en aras de habilitar y apalancar sus estrategias e impulsar su productividad y sostenibilidad a través de un plan de incorporación de tecnologías de información y gestión del cambio organizacional. Tenemos 4 líneas de negocio, una en el tema de gestión de tecnologías y de estrategia, otra en gestión por procesos y automatización, diseño de modelos de inteligencia de negocio y gestión de transformación, que es lo que en el mercado se llama gestión del cambio. Muy bien, Rubén. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, Harold, por aquí. A ver, tanto en las 2 charlas hemos escuchado, pues la recolección de información es lo más importante y tú hiciste, Harold, mucho énfasis en los ERP, ¿cierto? A mí en otros comentarios me han hecho que no, que ya los ERP pasaron de moda, que de pronto mejor los PLM o no sé ustedes qué me puedan aportar respecto a sistemas de recolección de datos. Pues tú hablas del ERP, por ahí algún día alguien me dijo que un PLM, no sé ustedes qué conozcan al respecto. ¿Quién va a contestar? Vos, Harold. Bueno, ok. A ver, básicamente uno aquí tiene mucha tela para cortar, como se dice coloquialmente. Yo pienso que, vuelvo y digo, todo depende de la capacidad de inversión y de la necesidad que tenga el negocio de transformarse, ¿cierto? Si estamos hablando de micros o pequeñas empresas, lógicamente no van a tener para hacer una gran inversión en un software ERP del mercado
pero existen ya inclusive ERPs que son libres y que depende inclusive de la forma y del volumen que decía Sebastián ahora, en términos de transacciones y de cosas, no tienes que pagar un centavo. Por ejemplo, Odoo. Odoo es un software, un ERP súper completo, en el cual tú tienes todos los elementos, digámosle, para procesos de mercadeo y de comercial, tienes todos los procesos de control productivo, pero dependiendo, si yo no soy una gran empresa, pues yo no voy a tener un volumen de transaccionalidad que me obligue de alguna manera a tener que pagar por el software. Lógicamente, tengo que tener alguien como aliado que me permita implementarlo y que me permita trabajarlo de la mejor manera. Entonces ahí va a tener que ver una mínima inversión en términos de una consultoría para poder implementar y poner operativo el software. Si tienen una persona de tecnología internamente que tenga las habilidades y digámosle la disposición para conocerlo e implementarlo, pues tampoco tendrían que hacer la inversión sobre el software. Cuando lleguen a ciertos niveles, como bien también lo decía Sebastián ahora, pues ellos van a tener la necesidad de pronto de comprar, digámosle, una suscripción al software, que ellos más que todo trabajan es con servicios, con el software como servicio, o sea, arrendamiento, que puede ser en un momento determinado una buena estrategia de inversión para las compañías en tecnología. Entonces aquí hay de todo, en el mercado hay de todo, lo que quieras. Y lo otro es implementar soluciones, como decía también Sebastián, con elementos, digámosle, software libres, que están siendo de alguna manera no integrados y que ahí tienen que tener, en mi concepto, mucha claridad de cuál es el impacto y las consecuencias. Porque si en un sistema como Trello yo voy a utilizar, digamos, el control de las actividades productivas, pero por otro lado estoy tratando de manejar el tema de los tiempos, digámosle, del personal operativo de planta, entonces de alguna manera yo debo tratar de lograr una integralidad en eso. Si Trello me lo permite, pues fácil, porque si no, después se viene una bola de nieve de una cantidad de herramientas que no están integradas y tengo que desgastarte mucho o tienes que desgastarte mucho en el tema de integración de la información para llevarla finalmente a una contabilidad y una gestión por indicadores de gestión. Entonces, yo diría que ahí no es concentrarse en que el ERP no es y que las experiencias, digámosle, de años pasados en muchas empresas no ha sido buena, pero lo que yo diría es que no hay ninguna herramienta ni buena ni mala, sino es quien la use, ¿cierto? Así es, Yo he tenido siempre un ejemplo y es, si cogemos cualquier carro de la Fórmula 1 y me lo parquean aquí de afuera y yo lo prendo y empiezo a manejarlo, a 1 metro estoy chocado, ¿cierto? Pero es el mismo carro, se lo ponen a un gran campeón y ese hombre le da la vuelta a Medellín, no sé, en 5 minutos. Entonces son elementos de que es la misma herramienta, pero depende quién la use y cómo la use. Ahí el tema de la transformación cultural de la organización es muy importante. Sí, estoy muy de acuerdo. A ver, Sebastián. Quería comentar algo con base en lo que están conversando y es que las herramientas que existen ahí afuera para hacer todo este tipo de gestión digital suelen también tener enfoques distintos. Por ejemplo, el ERP se enfoca en los recursos. ¿Qué son recursos? Materia prima, el tiempo de los operarios son recursos. El PLM se enfoca en el producto. Un producto es, digamos, ya la unidad, digamos, de gestión. Entonces, la selección de esa herramienta también debe hacerse con base en las características propias de la empresa que la va a usar, ¿cierto? Completamente. Ahí es muy importante que se dejen asesorar. Eso es muy importante porque, digamos, existe una facilidad, la facilidad, digamos, más grande de estas herramientas gratuitas que se pueden utilizar, implementar de manera muy sencilla, es esa, ¿cierto? El tiempo que toma acostumbrarse a usarlas es menor, suele ser menor. Sin embargo, deben estructurarse de una manera específica para que funcionen. Es decir, como está la aplicación, como uno la descarga, digamos, de internet,
todavía no necesariamente es funcional para mi empresa. Eso depende de cómo yo la configure. Esa configuración es un paso que hay que dar al momento pues, de implementar estas herramientas. Otras ya más robustas, lo que llamamos robusto es que ya tiene configurado una serie de caminos, una serie de condicionales, una serie, digamos, de funcionalidades. Ahí está, por ejemplo, Odoo, como lo mencionaba, para el ERP, por ejemplo, o existen ya, digamos, herramientas muy sofisticadas como OFIMA, que es muy común, ¿cierto?, para la gestión ya más administrativa. Ya son, digamos, más robustos en cuanto ya tienen una serie de procesos definidos que son los procesos comunes a las empresas, o paquetes que uno adquiere cuando toma una herramienta de estas, el paquete para la gestión de la contabilidad, el paquete para la gestión de mi inventario, el paquete para la gestión del mantenimiento. Entonces, digamos, esa es una ventaja, son soluciones más costosas, más robustas, que implementan ya empresas que tengan, digamos, un músculo más fuerte, pero está esta alternativa también de las herramientas digitales gratuitas, que si bien no es tan robusto, pues tienen esa facilidad de que son mucho más fáciles de implementar en menores tiempos, curvas de aprendizaje usualmente menores y un menor costo. Entonces, es como todas las opciones que hay ahí afuera para las empresas pues, de todo tipo, de todo tamaño. Completamente. Sí, por acá preguntan sobre dónde se consiguen o los nombres de los software gratuitos, pero la idea pues es que en estas charlas de la cámara no hagamos publicidad, pero tranquilamente en Google pueden meterse en software de ERP o software de PLM o software para Kanban. Y le van a salir una cantidad y ahí ya encuentra cuál es gratuito, cuál tiene costo, cuáles tienen asesores en Medellín o en Colombia o asesorías virtuales, pues que el que mencionaban ustedes ahora tiene asesorías virtuales porque ese es español, pero son muy buenos y hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Correcto. Bueno, yo creo que ya pues no hay más preguntas. Los invito entonces a todos los que asistieron, porque ya cada 8 o 15 días vamos a tratar de hacer charlas en las que vamos profundizando en estos temas del aprovechamiento de la tecnología. Si algo nos quedó muy claro aquí es que el problema no es tanto el costo, porque hay escalabilidad total desde gratuito hasta lo más costoso del mundo. Pero sí tenemos que tener muy claros nuestros objetivos, la integración de los procesos, de las personas, que si vamos a conseguir varios software, después nos vamos a encartar al tratar de unirlos. Entonces tenemos que tener muy claro eso desde el principio para que lo que vamos adquiriendo a futuro los podamos intercomunicar entre sí. Muy claro. No sé si alguien quiera completar algo más. No, yo diría, Yo finalmente, dale, tranquilo, dale. Ya, yo para cerrar aquí, Harold, no, yo quisiera, digamos, como invitarlos a que exploren, digamos, los beneficios que trae un acercamiento a la transformación digital, los beneficios que esto trae a largo plazo para la empresa, cómo esto logra, digamos, inclusive mitigar muchos riesgos como lo que acabamos de vivir estas últimas semanas con el COVID. Y pues nosotros también, digamos, desde nuestro expertise estamos ahí dispuestos para poderos acompañar. Hemos, digamos, diseñado una metodología que nos permite ayudarles a adaptar todas estas herramientas gratuitas a problemas muy puntuales dentro de su empresa. Eso es lo bueno también de algunas de estas herramientas, es que permite una personalización, una customización de acuerdo a las necesidades específicas que tengan en las empresas. Entonces, no, eso es como lo único con lo que quería cerrar. La empresa desde pues muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Harold. No, básicamente yo pensaría que sobre la misma línea que acaban de expresar, en términos de que es bueno que se dejen asesorar. En muchas ocasiones se piensa que una consultoría de este tipo puede costar muchos millones. Realmente se pueden hacer trabajos muy simples y sencillos en los cuales realmente se esté obteniendo las tecnologías apropiadas para la empresa. Y yo insisto en que antes de comprar, primero examine muy bien qué es lo que necesito
y busque quien le permita y le ayude a identificar la mejor solución al tema, o free, libre o comprada, pero que se acomode adecuadamente a la necesidad de las empresas. Aprovecho también para agradecer a la Cámara de Comercio por esta charla y pues esperamos acompañarlos en futuras presentaciones. Muchísimas gracias, Harold, y muchísimas gracias a todos. Ok. Gracias, feliz día. Feliz día, hasta luego. Hasta luego.